Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la terapia familiar, primero decir que hay muchas formas de abordar la terapia como, ¿no es cierto?, con un sistema familiar. Yo trabajo particularmente desde el modelo sistémico, que es entendemos que la familia es un conjunto de elementos, en este caso miembros, ¿no? Personas que constituyen esta familia con determinados roles y funciones y que se relacionan entre sí y tienen un objetivo en común, ¿no? Eso lo define como sistema: proteger, cuidar, enseñar, qué sé yo, educar, socializar, para que luego cada uno de los elementos, ¿no? Los hijos que van naciendo muchas veces en la familia, no siempre una familia implica tener hijos, puedan a su vez replicar esta célula social, por así decirlo. Entonces, la terapia familiar ha sido entendida en la psicología específicamente a partir de esta mirada más sistémica, ¿no? Lo sistémico tiene que ver con ver relaciones, ver patrones interaccionales, ver comunicación, ¿no? Y esto se refleja a través de distintas conductas. Entonces, cuando hablamos de terapia familiar, estamos hablando de eh, un sistema que puede estar conformado por una pareja, puede ser una familia sin hijos, una pareja con un hijo, una familia con hijos en edad escolar, en edad adolescente, ¿no? Una madre, ¿no? Una familia monomarental también, en fin, una pareja homosexual, en fin, que acude a terapia porque está identificando que hay dinámicas o problemas en la interacción, más bien en el lenguaje que uno lo ve en lo cotidiano es, estamos teniendo problemas de comunicación, no nos estamos entendiendo, tenemos problemas muchas veces con los límites, qué corresponde a quién, de qué manera, y eso genera conflicto y roce constante, ¿no? En la interacción. Entonces, y va generando, por lo tanto, sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento es lo que habitualmente lleva a las personas a consultar, ¿no? Pero aquí tenemos que ampliar la mirada de lo que es familia, ¿no? No es como el clásico, la clásica definición como hegemónica que ha prevalecido desde el siglo XVII-XVIII a la fecha, sino que hoy día podemos hablar de múltiples formas de ser familia, como las que mencionaba anteriormente. Generalmente las familias tienden a definir los problemas como tenemos problemas de comunicación, muchas veces, lo plantean de esa manera, ¿no? Desde la mirada sistémica entendemos que todo problema de comunicación es un problema también conductual, ¿no? Porque se manifiesta en conductas, en formas de relacionarme con los otros, ¿no? Y esto es absolutamente circular, ¿no? En la medida, por ejemplo, un padre autoritario o papá autoritario, mamá permisiva, ¿no? Va generando, ¿no es cierto?, los hijos, hijas, conductas que se acoplan a este estilo, que puede ser la de evitar, la de mentir, ¿no? La de esconder o la de someterse desde a un padre autoritario, por ejemplo, y desde ahí inhibirse, replegarse, retirarse los niños, ¿no? Entonces vemos cómo se van generando círculos viciosos o circuitos interaccionales en los que las conductas de los niños responden a las conductas de los padres y las conductas de los padres, madres, responden a las conductas de los niños. Por lo tanto, aparece el problema, el conflicto, como lo que le llamamos como una propiedad emergente, algo que emerge a partir de esta interacción entre los distintos miembros de la familia. Entonces, tendemos desde esta mirada, ¿no? Más desde el psicólogo, psicóloga, terapeuta, tendemos a ver patrones interaccionales, ¿no? Eso es lo que de alguna manera y tratamos de identificar desde ciertos modelos. Hay otros modelos, que es el que yo te voy a contar un poco cómo trabajo, que tiene que ver con, más que identificar patrones y entender el problema, tiene que ver con cómo construir soluciones, ¿no? Pero ahí te voy a comentar más adelante un poquito de eso. Y los problemas tienen que ver con, por ejemplo, crianza, diferencias de opinión entre los padres con respecto a cómo criar a sus hijos, hijas, estilos, ¿no? De ser padre, como más autoritario, más permisivo, etcétera, como te venía comentando. Tiene que ver con entender cuáles son los roles y funciones, cuáles son las expectativas, qué es lo que esperan los padres de los hijos, y a partir de esto, ¿no es cierto?, cómo se van acoplando los hijos a esta forma de liderar, ¿no es cierto?, que tienen los padres y de criar. Em, Tiene que ver con, por ejemplo, bueno, aquí hay algo muy importante que no he dicho, ¿no? Y que los problemas que representan la familia tienen mucho que ver
con la etapa en la cual se encuentra la familia, ¿no? Que está atravesando. Así como hay un ciclo vital individual, también existe un ciclo vital familiar. Entonces, no es lo mismo una familia que está constituida por una pareja sin hijos, ¿no? El tipo de problema que van a tener, que una pareja con hijos pequeños, recién nacidos, que con hijos en edad escolar, entrando al colegio, que con hijos adolescentes, o con hijos que se empiezan a ir de la casa, y luego, ¿no? Lo que conocemos como el nido vacío, en fin, hay varios nombres para determinar estas distintas etapas del ciclo vital. Entonces, las problemáticas también tienen mucho que ver con ir atravesando crisis normativas, que se le llama, ¿no? Que va presentando cada una de estos, los desafíos que se van presentando a lo largo del tiempo en este proceso de ser familia, ¿no? Porque finalmente es un proceso, es una dinámica, está en constante movimiento, ¿no? Si queremos verlo así. Entonces, esta es una forma como de definir esto que me preguntas, ¿no? ¿Por qué consulta? Tiene que ver con la etapa en la que está la familia, tiene que ver lo que los miembros del sistema familiar identifican que es un problema, ¿no? Yo creo que eso es muy importante escuchar. ¿Qué es un problema para ellos? ¿No? ¿De qué manera ese es un problema, por ejemplo? ¿Y qué les gustaría lograr en el espacio terapéutico? Sí, esa pregunta es muy interesante porque efectivamente hay distintos enfoques y miradas, ¿no? Desde la mirada sistémica, personalmente conozco tres y trabajo con los tres de distintas maneras, pero principalmente trabajo con uno que es la terapia breve centrada en soluciones, ¿ya? Le antecede a este modelo el modelo de Palo Alto, ¿no? Que surgió en Palo Alto, en California, y que estaba centrado en observar cuál era la dinámica interaccional que sostenía el problema, ¿no? Identificar cómo es que surge el problema, a partir de qué dinámicas interaccionales, ¿ya? Aquí, más que identificar cuál es el patrón interaccional que sostiene el problema, eh, más bien la terapia breve centrada en soluciones está enfocada en observar eh, qué es eso que las personas, y describir las conductas, pero sobre todo entender muy claramente qué es lo que a ellos les gustaría lograr en este espacio y acompañarlos en esa dirección, ¿no? La TBCS, que es una forma abreviada de llamar a la terapia breve centrada en soluciones, eh, ha obtenido, tiene muchísimos estudios, ¿no? Que avalan como los resultados positivos en un reducido número de sesiones. En general son entre 6 y 10 sesiones, el proceso completo. ¿M? Y esto aplica en múltiples contextos, ¿no? Clínicos, no solo en familias, sino que en pareja, en individuos, también en escuelas, en colegios, en trabajo social, trabajando con temas como las adicciones, ¿no? Trabajando con la violencia, en fin, tiene una aplicación sumamente amplia la TBCS y, y este enfoque promueve y fortalece el agenciamiento personal, o sea, la capacidad que tienen, que tenemos todos de atribuirnos control de las situaciones que ocurren, ¿no? No es como que las cosas me pasan, sino que yo puedo hacer algo respecto a eso. Y entonces cree de base que las personas pueden atribuirse el control de las cosas que van ocurriendo, pero para eso es necesario describir muy claramente qué es eso que desean que ocurra. También se entiende, este enfoque entiende que las distintas problemáticas que se suscitan al interior de una familia pueden entenderse desde una mirada muy amplia, ¿no? Una mirada no enjuiciadora, no normativa, ¿no? Como que no describe previamente cuál es el funcionamiento normal de un sistema familiar, ¿no? Las familias tienen muchas formas de ser, de desplegar conductas y todas ellas son válidas. Yo creo que el indicador que probablemente las personas acusan recibo y van a terapia es que hay sufrimiento, hay dolor y hay sufrimiento, ¿no? Porque llevan bastante tiempo intentando resolver algo que no logran disolver o resolver. Entonces hay un respeto por la diversidad, hay un respeto por validar las distintas formas de ser familia. Como te decía al inicio, hay familias monoparentales, monomarentales, ¿no es cierto? Familias ensambladas, familias de hecho, que son familias que no se han casado y que conviven, hoy día hay muchísimas, ¿no? Entonces, familias donde se está produciendo un divorcio y eso está afectando a los niños o una separación. Entonces, no hay una única forma de entender lo que es familia y yo creo que eso nos permite
validar, aceptar y reconocer la singularidad de cada uno de los miembros, como también del sistema. Me gusta mucho esta posición de ser muy respetuoso con la diversidad y con los distintos tipos que tenemos los seres humanos de organizar nuestra propia experiencia y nuestros valores. Claro, esto también es muy distinto de acuerdo al modelo con el que se trabaje, ¿ya? Habitualmente las personas piensan que los psicólogos trabajamos de una manera muy similar. Y la verdad es que no, es que hay muchos enfoques muy distintos de entender los problemas humanos, ¿ya? Desde esta mirada, desde la mirada más sistémica y en este caso centrada en soluciones de la terapia breve, tendemos a entender los problemas como aquello que ocurre, ¿no es cierto?, en las interacciones familiares entre los distintos miembros del sistema, donde se intenta enfrentar una situación que genera una dificultad muchas veces inicial, pero aquellas conductas que desplegamos para poder abordar esa dificultad muchas veces termina creando el problema. No sé si me explico, muchas veces el problema termina siendo la solución intentada, ¿no? Esto sobre todo desde el modelo más de Palo Alto, de entender el circuito problema. Pareciera que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Mi hijo o hija no está estudiando como yo esperaría que estudiara, ¿no? Entonces, y le ha ido mal en el colegio, se está sacando malas notas. Por lo tanto, ¿qué hacen los padres? Eh, Habitualmente recurren al castigo. Sabemos que el castigo es la peor forma de acompañar a un hijo o de enseñarle algo distinto porque no promueve un aprendizaje alternativo y más bien aprenden a tenerle miedo, respeto a las figuras parentales. Pero aparece el castigo, ¿no? No vas a salir con tus amigos, estás castigado porque no estudiaste. Ok, el niño no sabe, no lo han acompañado en alguna otra conducta distinta, no es estudiemos juntos para que podamos asegurarnos de que efectivamente estás aprendiendo y sentirte acompañado y apoyado por tus padres en esto. Entonces sigue sacando malas calificaciones y luego la solución intentada es, bueno, la vez anterior te castigamos con una salida y esta vez te vamos a quitar el deporte, ¿no? No vas a ir a entrenar fútbol que tanto te gusta. Bueno, pésimo, ¿no es cierto? Porque sabemos que por ahí no va a aparecer nuevamente ninguna conducta alternativa que responda a estas necesidades que tienen los padres de que le vaya mejor en el colegio. Entonces, si lo que vamos observando finalmente que el primer castigo y el segundo es exactamente lo mismo, solo que se le subió el volumen, por así decirlo, es como mayor intensidad. Ambos son un castigo. Entonces, lo que va ocurriendo es que el problema se sigue sosteniendo, al niño le sigue yendo mal en la escuela, en el colegio, y los padres intentan aplicar más de lo mismo, es decir, intensificar el nivel del castigo, ¿no? Pero siempre es castigo. Entonces, más de lo mismo. Y ahí es donde decimos, bueno, parece que el problema tiene que ver con que la solución que están intentando los padres implementar para que el niño estudie está generando justamente el efecto contrario. Parece que por ahí no es. Parece que por ahí no es. Entonces, a eso me refería con que el problema muchas veces se entiende como estos círculos viciosos en los cuales entramos y que insistimos en hacer más de lo mismo sin tener un resultado, el resultado esperado, ¿no? Sino que muy por el contrario, cada vez se aleja más este resultado. Otra forma de entender el problema es, y que a mí me gusta mucho, ¿no? Desde la TBCS particularmente, de la terapia breve centrada en soluciones, es que se define que un problema es un problema, ¿ya? Esto que parece muy como casi absurdo al escucharlo, ¿no? Lo que queremos decir es que la persona no es el problema es el problema, no es la persona. Por lo tanto, hacemos una distinción entre el problema y la persona y el problema se torna mucho más manejable. Muchas veces las personas tienden a atribuir el problema a la persona. Es que él es así, es que tiene baja autoestima, es que es flojo, es que es malo para los estudios, no es bueno para el deporte, ¿no? Y el problema es la persona, ¿no? En este caso, lo que hacemos es diferenciar a la persona del problema y trabajar con el problema.
¿no? Eso lo hace mucho más manejable, le permite a la persona tener mucho más agenciamiento y posibilidades de influir, ¿no? Y de cambiar y modificar el problema. El niño se orina, ¿no? Ahí hay un clásico donde vemos que el orinarse no es que el niño sea un problema, es que el niño efectivamente está teniendo un problema, pero el problema no lo define. Y entonces, ¿cómo acompañamos a ese niño para que de alguna manera vea que tiene la posibilidad de manejar esa situación, obviamente desde un abordaje familiar, desde un lugar distinto, no sintiéndose culpable, ¿no? Avergonzado de orinarse, porque ahí estaríamos poniendo el problema en la persona, sino más bien entendiendo que puede hacer algo al respecto, porque simplemente tiene que ver con cómo él aprende a reconocer ciertas señales en el cuerpo, etcétera. O cómo los padres pueden ser más comprensivos y amorosos cuando esto ocurre en vez de castigarlo, etcétera. ¿Ya? Entonces, un problema es un problema, no es la persona el problema. Entonces, el problema tiene mucho que ver con esto, como con identificar estos circuitos interaccionales que tienden a transformarse en círculos viciosos como conductas, ¿no? Que vamos observando. Mientras más el padre castiga al niño, el niño más se orina en la cama, mientras más se orina, más lo castiga. Ahí tenemos un círculo vicioso. Esa sería como la pauta problema, ¿no? Ahora, desde la TBCS, desde la terapia central en soluciones, lo que queremos saber más bien es qué les gustaría lograr, qué les gustaría que fuera distinto. Y una vez que eso está ocurriendo, ¿cómo se van a dar cuenta que está ocurriendo? ¿No? Entonces buscamos indicadores claros en ese sistema familiar de lo que cada uno de esos miembros, de esas personas o miembros de la familia desea que ocurra distinto. Y probablemente todos deseen algo distinto, pero que se relaciona entre sí. Entonces atendemos las necesidades de cada uno de los miembros del sistema familiar y construimos una solución en que las necesidades de cada uno se sientan escuchadas, acogidas, ¿no? Y se cree una nueva pauta que vendría siendo como la pauta solución, si quisiéramos llamarlo de esa manera, una interacción o un círculo virtuoso también, otra forma de llamarlo. Entonces, eso, el problema es el problema, no es la persona. Vemos la pauta interaccional, describimos las conductas, entendemos cómo se sostiene y luego miramos, ¿no es cierto?, hacia dónde quieren ir, qué les gustaría lograr, y también buscamos todos los recursos que las personas tienen que les permita avanzar en esa dirección, buscando, por ejemplo, excepciones. ¿Ya? Excepciones es aquello que ocurre cuando no ocurre el problema o cuando el problema ocurre en menor medida, ¿no? No siempre se orina el niño. ¿Qué ocurre cuando no se orinó? ¿Qué hizo distinto cuando no se orinó? ¿Qué hizo la familia cuando no se orinó? ¿Qué le dijeron al respecto? ¿Reforzaron esa conducta? Tendemos a tener el foco puesto en el problema y adjudicárselo e identificarlo con la persona. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que probablemente me adelanté un poco con la respuesta en la respuesta anterior, la pregunta anterior. Claro, las soluciones se van co-construyendo, o sea, significa que el terapeuta va acompañando a la familia a su propio ritmo, no al ritmo del terapeuta, de acuerdo a las propias necesidades y deseos y expectativas de lo que ellos desean que ocurra. Y entonces, como yo te decía en otra entrevista anterior, como terapeuta, como un perturbador estratégico, ¿no es cierto? A través de las preguntas vamos trabajando para que eso que ellos desean que ocurra empiece a ocurrir, ¿no? Pero en pequeños pasos, en metas muy mínimas, ¿no? La familia define un futuro deseado, cuál es ese lugar en el que quieren estar al margen del problema, ¿no es cierto? Cuando el problema ya no estar ocurriendo distinto, cómo se van a estar relacionando, cómo se van a estar comunicando, qué van a hacer cuando el niño, niña, hijo, hija, ¿no es cierto?, traiga esa mala nota, qué van a hacer distinto, qué van a estar, cómo va a estar reaccionando el hijo cuando los padres hagan algo distinto a lo que solían hacer, que era, por ejemplo, castigarlo, ¿no? Entonces, es como un traje a la medida, porque cada familia es única. Entonces, intentamos averiguar con mucho detalle, con mucha precisión, qué es lo que esa familia desea que ocurra, ¿no? Y siempre devolviéndoles como este agenciamiento
o posibilidad de sentir que tienen, que se pueden atribuir con el control de ciertas conductas. em, y en la medida que se sienten que son capaces de, ¿no es cierto?, se va instalando esta nueva dinámica en la que el problema empieza a disolverse, porque el foco no está puesto ahí, no está puesto en resolver el problema, sino que empieza a perder figura, empieza a pasar al fondo, por así decirlo, y lo que es figura es esta co-construcción de este futuro deseado, ¿no? Que es eso que va a estar ocurriendo y cómo se van a dar cuenta de qué está ocurriendo. O sea, generalmente lo que hacemos en terapia familiar desde la TBCS es partir por el final, ¿no? ¿A dónde quieren llegar? Es como yo digo muchas veces, ¿no? Como cuando uno quiere viajar y se va a subir a un bus, a un tren, a un avión, lo que sea, un auto, ¿no? Yo me subo a ese vehículo, ese medio de transporte, pero si no tengo claro hacia dónde quiero ir, voy a dar vueltas, ¿no? Voy a andar errante, probablemente sin un destino muy claro. Entonces, me subo al auto, pero defino rápidamente o antes hacia dónde queremos ir, qué nos gustaría lograr en este espacio. ¿Ya? Entonces, partimos por el final y negociamos eso que las personas desean que ocurra y cómo se van a dar cuenta cuando el problema esté finalmente resuelto. Es importante tener criterios de avance, como indicadores, claro. Ok, y para eso utilizamos las escalas, ¿no? En una escala de 1 a 10, donde 10 es el lugar donde finalmente quieren, desean llegar, a veces desean llegar a un 8. ¿Cómo se van a ir dando cuenta, ¿no?, que están avanzando? ¿Qué va a pasar en 5 si es que están en un 3 o en un 4? ¿Qué va a pasar en un 4, en un 6, en un 7? Vamos buscando indicadores muy claros que ellos puedan, les permita medir que efectivamente se está produciendo este avance. Y se refuerza con mucha fuerza, valga la redundancia, ¿no es cierto?, todos estos pequeños logros y estos pequeños avances. Desde una genuina celebración y una genuina indagación por todos esos pequeños pasos que la familia va dando en dirección a este futuro deseado que está al margen del problema.